Búscatelo tú mismo. Eso fue lo último que escuché antes de que el rugido del motor ahogara cualquier posibilidad de réplica. Mi esposa, Estefanía, hundió el pie en el acelerador y me dejó allí, plantado como un poste en el aparcamiento de una gasolinera perdida en la provincia de Teruel, a unos 300 kilómetros de nuestro hogar en Madrid. A través de la luneta trasera de su sedán, vi las siluetas de sus hermanas, Triana y Nayara, que se retorcían de risa como si acabaran de presenciar la escena más hilarante de sus vidas. Me llamo Antonio Alonso. Tengo 34 años y me gano la vida a pie de obra como jefe de cuadrilla para Ingeniería de la Sierra. Llevaba 8 años casado con Estefanía, o al menos eso creía yo hasta ese preciso instante. Habíamos salido de Madrid de buena mañana con destino a la boda de un primo suyo. Se suponía que iba a ser una escapada de fin de semana para desconectar. Solo nosotros 4, compartiendo gastos de gasolina y el hotel que ella misma se había encargado de gestionar. Pero, para ser sincero, durante todo el trayecto por la A2 hacia el norte, algo me dio mala espina. Un nudo en el estómago que no me dejaba tranquilo. Estefanía no dejaba de intercambiar miradas cómplices con sus hermanas a través del espejo retrovisor. Susurraban entre ellas, bajando la voz cada vez que yo intentaba participar en la conversación. Cuando me armaba de valor y preguntaba qué era tan gracioso, ella me dedicaba esa sonrisa ensayada, casi de porcelana, y soltaba el mismo estribillo de siempre. Nada, cariño. Solo son cosas de hermanas, no lo entenderías. Debí haber confiado en mi instinto, ese que en la obra me avisa cuando un muro no está bien aplomado. Nos detuvimos a repostar en una estación de servicio a casi 1 hora de Teruel capital. Aproveché para entrar, pedir un café solo y usar el baño. Cuando salí, el panorama había cambiado. Ya estaban las 3 dentro del coche con el motor en marcha. Estefanía bajó la ventanilla apenas unos centímetros, mostrando una mueca extraña que no supe descifrar. Sube al coche, Estefanía, que se nos hace tarde, dije, estirando la mano hacia la manilla de la puerta del copiloto. Estaba bloqueada. En realidad, contestó ella con una frialdad que me heló la sangre, hemos estado hablando durante el camino y las 3 creemos que necesitas aprender una lección de independencia. ¿De qué demonios estás hablando?, pregunté, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Triana se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero, invadiendo el espacio del conductor. Es que siempre eres tan dependiente, Antonio. Sigues a Steph a todas partes como un perrito faldero falto de cariño. Da hasta un poco de grima. Pensamos que esto te vendría bien, añadió Nayara con una sonrisa maliciosa. Una pequeña aventura, como las que dices que te gustaban de joven. Me quedé allí, estupefacto, apretando las llaves que llevaba en el bolsillo. Solo que no eran las llaves del coche. Eran las de nuestra casa en Madrid. Mi furgoneta, mi herramienta de trabajo y mi único medio de escape real, estaba aparcada en nuestro garaje a cientos de kilómetros. Esto no tiene ninguna gracia, sentencié, intentando mantener la calma. Si cual sea la broma, parad ya y abrid la puerta. La sonrisa de Estefanía se ensanchó, pero no había rastro de afecto en sus ojos. No es una broma, Antonio, es una novatada. Siempre eres tan serio, tan cuadriculado. Aprende a reírte un poco de ti mismo. Búscatelo tú mismo. Gritó eso último mientras el coche salía disparado, quemando goma sobre el asfalto. Me quedé mirando cómo los faros traseros se fundían con el horizonte de la autovía Mudéjar. Allí estaba yo, solo, con mi cartera, mi móvil y la creciente y amarga comprensión de que mi mujer y sus cuñadas me habían abandonado deliberadamente en medio de la nada. El viento cortante de octubre empezaba a atravesar mi chaqueta, olía a esa nieve temprana que ya empezaba a cuajar en las cumbres de la sierra. Llamé al móvil de Estefanía. Directo al buzón. Llamé a Triana. Lo mismo. Nayara,
por su parte, había bloqueado mi número hacía meses tras una discusión por una tontería que yo ya ni recordaba, y nunca se había molestado en desbloquearme. Fue en ese momento, rodeado de campos baldíos y el zumbido lejano del tráfico, cuando supe que esto no era una chiquillada que terminaría en una hora con ellas volviendo entre risas. Era algo mucho más profundo y oscuro. Algo que me gritaba a la cara lo que mi esposa y su familia pensaban realmente de mí. Entré de nuevo en la gasolinera, con el orgullo por los suelos, y le pregunté al empleado por el próximo autobús a Madrid. Por aquí no pasan líneas regulares, jefe, me soltó el hombre con una mirada de lástima. Pero el bus de alza para Teruel capital, a unos 60 kilómetros hacia el este. Tendrá que buscarse un taxi. Mientras esperaba, mi mente retrocedió 9 años. Conocí a Estefanía en una obra de un centro comercial. Ella era consultora medioambiental y yo un simple encargado de cuadrilla. Era inteligente, vibrante, y tenía esa habilidad casi mágica de hacerme sentir que el resto del mundo desaparecía cuando me hablaba. Pero sus hermanas. Ellas siempre fueron harina de otro costal. Triana, la mayor, trabajaba en marketing y siempre tenía una opinión, generalmente negativa, sobre todo lo que yo hacía. Nayara, la pequeña, era una joven de 28 años que aún no sabía qué hacer con su vida, pero le sobraba arrogancia para juzgarla de los demás. Desde el primer día me trataron como a un intruso, como si le estuviera robando algo que les pertenecía. Recuerdo comidas familiares donde se comunicaban con bromas privadas y dialectos emocionales que me dejaban fuera de juego. Vacaciones enteras donde planeaban excursiones sin consultarme, dándolas por hechas. Solo son protectoras, Antonio, me decía Estefanía cada vez que yo intentaba expresar mi malestar. Ten paciencia, ya verás cómo te cogen cariño con el tiempo. Pero el tiempo solo sirvió para afilar sus lenguas. Después de la boda, la situación degeneró. Triana soltaba pullas constantes sobre cómo mi estilo de vida obrero frenaba las aspiraciones de su hermana. Nayara ponía los ojos en blanco cada vez que me ofrecía arreglar un grifo o cambiar una rueda en sus pisos de soltera. No todo en este siglo necesita a un hombre con una llave inglesa para solucionarse, decía ella con desprecio. Y luego estaban los detalles sutiles, los que duelen por acumulación. Estefanía pegada al móvil enviando mensajes a su grupo de hermanas incluso durante nuestras cenas románticas. Cambios de planes de última hora porque alguna de ellas tenía una crisis existencial que requería su presencia inmediata. El año pasado, Estefanía olvidó nuestro aniversario porque estaba ocupada ayudando a Nayara con una mudanza que podría haber hecho cualquier empresa profesional. El anterior ni siquiera apareció en mi cena de cumpleaños porque Triana se había peleado con su enésimo novio. La familia es lo primero, Antonio, era su mantra infalible. Y yo lo aceptaba. Lo respetaba porque yo también creo en los lazos de sangre. Pero, ingenuo de mí, pensaba que al casarnos yo también me había convertido en su familia. Ahora, las señales de advertencia del viaje cobraban un sentido macabro. Como insistieron en que no llevara mi furgoneta porque iríamos más cómodos en el sedán. Como Estefanía reservó la habitación del hotel solo a su nombre para agilizar el check-in. Como Triana no dejó de pincharme durante 3 horas sobre mi supuesta falta de espontaneidad. ¿Te acuerdas de cuando eras divertido? Había soltado Nayara desde atrás. Antes de que te volvieras este ser doméstico, aburrido y predecible. Me reí en su momento para no estropear el viaje, pero el comentario se me quedó clavado como una astilla. Trabajaba 60 horas a la semana para que no nos faltara de nada, para que viviéramos cómodos. Mantenía la casa en perfecto estado, planeaba los detalles logísticos, me encargaba de los impuestos. Pensaba que eso era ser un buen marido, un compañero sólido. De pie en aquel aparcamiento, viendo cómo el sol se ocultaba tras las áridas colinas de Teruel, la realidad me golpeó con la fuerza de un mazo. No me había equivocado en mi concepto de ser un buen marido. Me había equivocado de mujer. El empleado de la gasolinera,
un tipo con cara de haberlo visto todo, se compadeció de mi situación y me dejó usar el teléfono fijo de la estación para llamar a un radiotaxi local. Fue un trayecto amargo hasta la ciudad, una carrera de 80 euros que, entre el sueldo de la obra y los gastos del mes, no podía permitirme tirar a la basura, pero en ese momento lo único que me importaba era llegar a una estación de autobuses. El viaje de vuelta a Madrid en el autocar fue un suplicio de casi 4 horas. 4 horas hundido en aquel asiento estrecho e incómodo, con el traqueteo del motor como banda sonora de mis pensamientos sobre un matrimonio de 8 años al que le había dedicado toda mi energía. Durante el trayecto, no dejaba de mirar la pantalla del móvil, esperando ese mensaje de arrepentimiento, una llamada cargada de pánico al darse cuenta de que la broma se les había ido de las manos. Pero el silencio fue absoluto. Cerca de la medianoche, mientras las luces de Guadalajara pasaban fugaces por la ventanilla, la realidad me golpeó con la frialdad de un bloque de hormigón. Aquello no iba de darme una lección de independencia ni de ayudarme a soltarme. Aquello era una humillación pública y privada, una forma cruel de marcar mi territorio en la jerarquía de su hermandad. Recordé todas las veces que claudiqué cuando querían cambiar nuestros planes de vacaciones, todas las veces que me mordí la lengua ante sus pullas, y todas las disculpas que pedí por errores que ni siquiera eran míos, solo por no romper la armonía familiar. Lo que más me dolía no era el abandono en la gasolinera, sino la certeza de que esto había sido gestado durante semanas, tal vez meses, en esas tardes de café en el piso de Triana, riéndose de lo ingenuo que era yo. Llegué a la estación sur de Madrid a las 8 de la mañana con una decisión grabada a fuego. Fui directo a casa en otro taxi, esperando ver el sedán de Estefanía, pero el garaje estaba vacío. Me senté a la mesa de la cocina, en una casa que de pronto se sentía ajena, y llamé a la constructora para avisar de que no iría a trabajar. No estaba para subirme a un andamio. Entonces hice algo que jamás había pasado por mi cabeza. Empecé a revisar las cosas de mi mujer. No por celos, sino por pura necesidad de entender con quién compartía mi cama. Ella siempre fue descuidada con la seguridad, y aunque su portátil tenía contraseña, se había dejado las pestañas del navegador abiertas. Lo que encontré me revolvió el estómago. Chats de grupo con sus hermanas que se remontaban a meses atrás. Había capturas de pantalla de mis mensajes de texto compartidas con emojis de risa y fotos mías durmiendo con comentarios despectivos como muerto al mundo o cero conciencia. Pero el hilo del viaje a Teruel fue la estocada final. Triana escribió: deberíamos dejarlo tirado en algún sitio y ver cuánto tarda en espabilar para volver solo. Nayara respondió con un Dios mío, sí. Depende de Steph hasta para respirar. Y Estefanía, mi esposa, remató: chicas, sois terribles, pero sería divertidísimo. Incluso tenían un plan B por si yo llegaba antes. Si vuelve pronto, seguro que llama a su madre llorando, es un bebé. Cerré la tapa del portátil y me quedé en silencio en la cocina vacía. Sin notas, sin drama innecesario y sin cortar suministros, hice una maleta con lo básico y salí de allí. Me alejé de la misma forma que ellas. Sin mirar atrás, pero con la diferencia de que yo no pensaba regresar. Conduje mi furgoneta de trabajo hasta Majadahonda, a casa de mi hermano Santi. Él es un tipo de pocas palabras, trabaja de noche en una fábrica y tenía una habitación libre. Cuando me vio aparecer con la bolsa de deporte a deshoras, no hizo preguntas incómodas, simplemente asintió y me puso una Mau bien fría en la mano. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó tras el primer trago. Aún no lo sé, confesé. A Santi nunca le entró Estefanía. Lo sabía por sus silencios y sus huidas tempranas en Navidad. Se lo conté todo. El abandono, los chats, la conspiración de las 3 hermanas. Joder, Antonio, soltó él. Estás mucho mejor sin esa gente cerca. El lunes pedí el traslado inmediato en Ingeniería de la Sierra hacia un proyecto en la zona oeste, una reforma hospitalaria donde necesitaban a alguien con mi experiencia. Mi jefe aceptó sin dudarlo.
El martes por la tarde, la calma se rompió. Estefanía había vuelto a Madrid y empezó a freírme a llamadas. Escuché el buzón. Antonio, ¿dónde estás? Llego a casa y no estás. Esto no es propio de ti. Devuélveme la llamada ahora mismo. Ni un gramo de arrepentimiento. Solo la irritación de quien ha perdido el control sobre su juguete. Bloqueé su número. Luego vinieron las llamadas de las hermanas, que bloqueé una a una, pero empezaron a usar números del trabajo y desconocidos. El mensaje siempre era el mismo. Que era un exagerado, que era una simple broma y que volviera para solucionarlo. El jueves, Santi entró en el piso con una expresión tensa. Tu mujer está abajo, dijo. En el coche. Miré por la ventana y vi su sedán aparcado frente al portal. La intercepté en la entrada antes de que pudiera molestar a mi hermano. Antonio, menos mal, dijo, intentando forzar un abrazo que evité dando un paso atrás. He estado preocupadísima. ¿Qué quieres, Estefanía? Que vuelvas a casa y que hablemos como personas normales. Hablar. ¿De cómo me tirasteis en una gasolinera a cientos de kilómetros? ¿De vuestro chat de grupo? Su máscara de preocupación se agrietó y asomó la soberbia de siempre. Fue una broma, Antonio. Estás montando un circo como si hubiéramos cometido un delito. Me dejaste tirado y os reíste de ello durante meses. Porque lo necesitabas. Estalló ella. Eres tan pegajoso y dependiente que pensamos que, si te buscabas la vida solo una vez, madurarías por fin. Bajo el zumbido de los fluorescentes del portal, me di cuenta de que no conocía a la mujer con la que me había casado. No voy a volver, Estefanía. No seas ridículo. No puedes tirar 8 años de matrimonio por un berrinche. Mira cómo lo hago. Me di la vuelta hacia el ascensor mientras ella me gritaba amenazas y promesas vacías que ya no me alcanzaban. Al día siguiente llegó un mensaje de Triana desde otro número. Estefanía está fatal por tu culpa. Arregla esto ya. Santi me miró mientras desayunábamos y solo dijo: cambia de número de una vez. Y eso fue exactamente lo que hice. Pasaron 3 semanas y, contra todo pronóstico, me estaba acostumbrando a mi nueva rutina. Trabajaba de sol a sol en la obra del hospital, ayudaba a Santi con la mecánica de su coche los fines de semana y, sobre todo, estaba redescubriendo el placer de tomar decisiones sin tener que pasar por el filtro de nadie. Me mudé a un pequeño apartamento en Alcorcón. No era nada del otro mundo, un piso modesto, pero era mío. No había discusiones sobre el color de las paredes ni negociaciones agotadoras sobre qué serie ver o qué cenar. Por primera vez en casi una década, volvía a ser el dueño de mi silencio. Fue entonces cuando sonó el teléfono y vi que era mi madre. Antonio, hijo. Estefanía ha estado aquí, en casa. Había evitado las llamadas de mis padres durante días, simplemente porque no me sentía con fuerzas para explicar una ruptura tan surrealista. Pero, por lo visto, Estefanía no compartía mis escrúpulos. ¿Qué te ha contado, mamá? Pregunté, frotándome las sienes. Dice que está sufriendo una especie de crisis nerviosa. Que desapareciste de la nada después de un viaje familiar y que no le coges el teléfono. Está muy preocupada, hijo. A mi madre siempre le había caído bien. Estefanía la veía como una mujer estable, con carrera, de buena familia. Para ella, Estefanía era el ancla que yo necesitaba. No es una crisis, mamá. Es que se acabó. Tenemos problemas que no tienen vuelta atrás. Pero, ¿qué problemas pueden ser tan graves como para no sentarse a hablar? No quise entrar en detalles. ¿Cómo le explicas a una madre de otra generación lo de los chats de grupo o la crueldad refinada de abandonarme en una gasolinera? Sabía que, si lo contaba, sonaría a rabieta por una broma pesada. Te llamo luego, mamá. Tengo mucho que pensar.
Al colgar, me invadió una rabia fría. Estefanía seguía jugando a su juego favorito. Controlar la narrativa. Me estaba convirtiendo en el inestable ante los ojos de mi propia familia para salvar su imagen. Ese fin de semana regresé a Madrid, pero no a nuestra casa. Fui al piso de Marcos, un compañero de la cuadrilla que estuvo en mi boda. Me he enterado de lo tuyo con la jefa, dijo Marcos mientras me abría la puerta. Lo siento mucho, Antonio. ¿Qué es exactamente lo que te has enterado? Bueno, que te liaste la manta a la cabeza tras una bronca y te largaste sin decir ni mu. La tía está destrozada, o eso dice todo el mundo. Otra vez la misma historia. Ella era la víctima y yo el loco impulsivo. Nos sentamos en su terraza con un par de tercios y le conté la verdad cruda, sin filtros. Marco se quedó de piedra. Qué mala sangre, tío, soltó tras un silencio. ¿Por qué alguien haría algo así a su propio marido? Poder, Marcos. No es que quisiera perderme para siempre, es que le gustaba saber que podía hacerme daño y que yo siempre volvía a por más. Marcos asintió pensativo. ¿Sabes qué recuerdo de tu boda? Durante el convite, cuando estabas charlando con los chavales de la obra y te reías, ella aparecía de la nada. Buscaba cualquier excusa chorra para cortarte el rollo y llevarte a otro lado. Pensé que era cosa de novios, pero ahora lo veo claro. No soportaba verte feliz si no era bajo su control. Esa noche, antes de volver a Alcorcón, pasé con la furgoneta por delante de nuestro antiguo hogar. Su coche estaba en la entrada y las luces del salón encendidas. Vi su sombra moverse tras las cortinas y, por primera vez, no sentí ni dolor ni nostalgia. Solo una determinación gélida. Ya no estaba huyendo de un matrimonio tóxico, estaba corriendo hacia una vida mejor. Durante los meses siguientes, puse en marcha la maquinaria legal. Abrí mi propia cuenta, transferí la mitad exacta de nuestros ahorros, ni un euro más, ni uno menos, y contraté a Patricia Colmenar, una abogada de familia conocida por no andarse con chiquitas. ¿Tienes pruebas de este acoso? Me preguntó en su despacho de la calle Goya. Le enseñé el registro de llamadas, los mensajes de las hermanas y cómo habían intentado contactar con mis superiores en la constructora. ¿Y dice usted que fue a casa de sus padres a tacharlo de desequilibrado? Exacto. Patricia tomó notas con una sonrisa profesional y afilada. Podemos trabajar con esto, Antonio. En España el divorcio es libre, pero este comportamiento de control y manipulación es muy relevante para la liquidación. Firmé la demanda de divorcio esa misma tarde. Una cosa más, añadió Patricia. Contacto cero. No responda a nada. Si ella o las hermanas aparecen, usted mire al frente. Cualquier palabra suya será usada para pintarle como el marido vengativo. En la obra las cosas iban sobre ruedas. Me ascendieron a jefe de equipo y empecé a supervisar a 5 oficiales. Además, me matriculé en un curso nocturno de gestión de pymes, algo que siempre quise hacer pero que Estefanía siempre boicoteaba diciendo que no teníamos tiempo. 2 meses después, Patricia me llamó con novedades. Tu mujer ha contratado a un abogado de los caros. Alegan abandono de hogar y dicen que te niegas a ir a terapia de pareja para intentar sacar tajada en la liquidación de gananciales. Se me revolvieron las tripas. Incluso acorralada, intentaba manipular la ley. Pero tengo unas bajo la manga, continuó la abogada. Contraté a un perito informático. Su mujer ha estado pregonando que usted era agresivo y que ella escapó por seguridad. Pues bien, hemos encontrado publicaciones en Instagram de la misma noche que la abandonaron en Teruel. Me mostró las fotos. Eran Estefanía y sus hermanas en un bar de copas, levantando chupitos de pacharán con sonrisas de oreja a oreja. El pie de foto decía: Noche de chicas y libertad total. Sin lastre. Eran las 11 de la noche del sábado que me dejaron tirado.
Esto tumba su versión de esposa aterrorizada, sentenció Patricia. Nadie celebra así si tiene miedo de que su marido la persiga. En una de las fotos, Triana llevaba puesta mi gorra del Real Madrid, la que me había dejado olvidada en el asiento del copiloto. Me dio náuseas ver cómo se mofaban de mis pertenencias. El juicio fue un martes gris de marzo. Me puse mi mejor traje y me encontré con Estefanía en el pasillo. Ella intentó dedicarme una de esas sonrisas de cariño, vamos a arreglar esto, pero yo miré a través de ella como si fuera de cristal. Su abogado intentó retratarme como un hombre inestable que dejó a su mujer por un pequeño roce familiar. Pero cuando Patricia se levantó, el ambiente cambió. Presentó las capturas del chat, las fotos de la fiesta en Teruel y los registros de llamadas de las hermanas. Fue letal. No estamos ante un abandono, señoría, sino ante un plan de humillación orquestado con meses de antelación. Aquí tienen las pruebas de que celebraron el abandono mientras el demandante buscaba cómo volver a casa en mitad de la noche. El juez, un hombre de pocas palabras, revisó los folios en silencio. El abogado de Estefanía le susurraba cosas al oído mientras ella empezaba a palidecer. Finalmente, la sentencia fue clara. Divorcio concedido en mis términos, sin pensiones compensatorias y desestimando cualquier acusación de abandono o mala fe por mi parte. A la salida, Estefanía intentó interceptarme. Antonio, por favor, solo un minuto. Patricia se puso en medio como un muro. Nada de contacto. Hable con su abogado. Me subí a la furgoneta y suspiré hondo. 3 años después de aquella gasolinera, la pesadilla había terminado. Mis estudios dieron sus frutos y fundé Reformas Alonso. Empecé con chapuzas pequeñas, pero mi fama de ser un tío serio que cumple plazos me hizo crecer rápido. Santi fue mi primer empleado, y luego se unió Marcos. Hace un año me crucé con Marcos en una ferretería de Las Rosas. ¿Te has enterado de lo de Estefanía? Me preguntó. Hacía siglos que no pensaba en ella. Ni idea, cuéntame. Se ha vuelto a divorciar. Se casó con un compañero de su oficina a los 6 meses de lo vuestro y le ha durado un telediario. 1 año justo. La verdad es que no me sorprende, dije, y era la pura verdad. Estefanía y sus hermanas terminaron probando su propia medicina. Triana perdió su puesto en la agencia de marketing tras un lío legal por acoso laboral que manchó la imagen de su empresa. Nayara intentó difamarme en nuestro círculo común, pero cuando los amigos vieron las pruebas del divorcio, le dieron la espalda. Estefanía, tras su segundo fracaso matrimonial, vive ahora prácticamente aislada, atrapada en ese círculo tóxico con sus hermanas. Al final, algunas lecciones solo se aprenden por las malas. Y yo, por fin, aprendí la mía. Mi independencia no era algo que ellas tuvieran que enseñarme, era algo que ellas nunca debieron haberme quitado. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.